¿Quién es Noctrix o mejor llamado T-Mask? Bueno, este video voy a explicar la historia, curiosidades y habilidades mi personaje que creé a mediados de 2022 o más o menos en esa fecha, así de paso creo contenido en este canal que ya está demasiado muerto. Si le llegan a gustar este tipo de contenido, puede que los haga con otros personajes incluso mejor escrito que este, pero bueno, comencemos con la historia. Esta historia comienza después de un evento cataclísmico que ocurrió en diferentes realidades, mundos, líneas temporales e incluso narrativas completas, todo al mismo tiempo. Lo que provocó aquel acontecimiento fue un choque masivo de antimateria y energía maligna. En la historia número 93, específicamente en la historia de The God Slayer, el cazador de dioses, se narran los sucesos ocurridos mucho antes de que él mismo existiera. Allí tuvo lugar la guerra entre el cielo y el infierno. El mismísimo dios de todo que, vale aclarar, en estas historias es el villano, mientras que Lucifer sería el bueno, creó un ejército de dioses destructivos destinados a arrasar con todo. Pero Lucifer se negó, provocando la ira de Dios. Y así, Lucifer, junto a los 7 pecados capitales, inició un enfrentamiento universal que los demonios terminaron ganando. Pero retrocedamos un poco más. En la zona metafísica conocida como la nada, por una razón inexplicable, comenzó a acumularse una cantidad descomunal de energía maligna. Y en cada una de las historias que contenían miles de multiversos infinitos, todo empezó a corromperse con maldad y antimateria. Todo lo que representaba pecado terminó concentrándose en un único punto. La zona metafísica conocida como la nada, el lugar donde se originó el cataclismo. Y de ese caos surgió una criatura sin forma física, pero que imponía un poder absurdo, incluso infinito. Sin embargo, tenía una única limitación: no poseía pensamiento lógico. Solo existía para devorar dimensiones. Y bueno, este ser comenzó a devorarlo todo sin compasión. Varias entidades intentaron detenerlo, pero ninguna pudo. Hasta que, en un universo distante, en un pequeño planeta parecido a la Tierra, existía un doctor con una inteligencia tan descomunal que prácticamente no tenía límites. Él podía crear absolutamente todo. En ese planeta, lo único que había era un ejército de robots extremadamente avanzados. Sus habitantes estaban encarcelados en una dimensión virtual creada por el doctor. Él controlaba todo: industrias, ejércitos, economía, absolutamente todo. Pero un día, un sujeto con habilidades extremadamente poderosas apareció y destruyó a todos los robots con una fuerza inhumana, capaz de romper muchos universos. Sin embargo, el doctor sabía lo fuerte que era ese individuo, así que usó su mejor creación: un robot capaz de destrozar el tejido completo de la realidad. La pelea fue intensa, tanto que en un choque de puños la realidad misma explotó, reseteándose por completo a su estado original. Pero el doctor desapareció. Nadie sabía qué había pasado con él. El doctor despertó en un lugar donde no existía absolutamente nada. Un vacío total. Solo estaba él. Su vestimenta había cambiado, como si estuviera invertida. Se sentía inmortal. Y descubrió que podía invocar un panel de control con comandos capaces de llevarlo a cualquier ubicación, borrar objetos, personas, entidades, incluso multiversos enteros con un solo borrar. Decidió regresar a su mundo, pero nadie podía verlo, y él tampoco podía tocarlos. Se encontraba en un plano metafísico superior a todo lo que había conocido. Desde allí, descubrió algo más. Podía ver el pasado, el futuro y tenía visión absoluta en todas las direcciones. Y así percibió la presencia del devorador de mundos, que se dirigía a consumir su multiverso y toda su realidad. Sin perder tiempo, fue directo hacia el monstruo. Intentó razonar con él, pero era inútil. Aquel ser no podía pensar. Y al ver que el doctor se encontraba en un plano superior, intentó devorarlo también. El doctor lo intentó todo: borrarlo, detener el tiempo, colapsarlo, pero nada funcionaba. Ese ser ya trascendía todos esos conceptos. Así que el doctor tomó una decisión extrema. Trascendió el concepto narrativo y lo borró completamente de la narrativa de la historia. Y con eso, el monstruo desapareció. Aliviado, el doctor decidió adoptarse un nombre: el Dr. Vector Protocol. Ya no quería ser un villano. Ahora deseaba convertirse en un héroe. Parecía que todo había acabado para el devorador de mundos, pero no. Este regresó al plano metafísico de la zona conocida como la nada, un plano muchísimo más elevado que el que mencioné antes. Y tal vez se pregunten,
¿Cómo seguía vivo si Vector lo borró de la narrativa? Muy simple. Este ser es metanarrativo. Cuando alguien intenta describirlo, él mismo anula esa descripción. Pero Vector conocía esta propiedad, así que escribió que fuera eliminado y sellado. Pensó que había funcionado, pero no fue así. Sigamos. Cuando intentaron describirlo, el devorador de mundos adquirió mentalidad, razonamiento lógico y superó incluso el concepto de inteligencia. Ahora podía pensar y hablar. Este ser consideró que ya no era divertido devorar mundos. Ya no lo entretenía. Así que abrió una brecha entre su cosmología y observó una gran cantidad de historias. Incluso historias creadas por fanatismos. Entre ellas vio universos como el de Dragon Ball, Sonic el Erizo, SCP, Lovecraft y muchos más. Pero ninguno le parecía interesante. Hasta que vio la historia del cazador de dioses. Y allí percibió un poder infinito. Adoptó entonces una forma humanoide, con mutaciones, un rostro cubierto de oscuridad y dos espirales rojos que imponían miedo. Al entrar en esa historia, estuvo en todas partes al mismo tiempo. Podía sentir todo lo que pasaba, lo que pasó y lo que iba a pasar. Comenzó a expandir su negatividad oscura por toda esa cosmología, corrompiendo al dios todopoderoso de esa historia y provocando así el surgimiento de los dioses destructores. Y de esta manera, indirectamente causó la guerra entre el cielo y el infierno. Satisfecho por el sufrimiento ajeno, viajó al futuro del cazador de dioses, justo después de que él y sus aliados habían terminado una guerra universal contra el dios maligno más antiguo y poderoso de todos. Estaban celebrando, hasta que el cazador desapareció y apareció en el vacío oscuro generado por el ente, que ahora se hace llamar Noctrix. En ese momento, el cazador intentó enfrentarse a Noctrix usando su transformación más poderosa. Pero no sirvió de nada. Noctrix, simplemente, estaba jugando con él. Le daba falsas esperanzas, haciéndolo creer que podía ganar. Incluso hizo algo aún más terrible. Intentó corromperlo por completo. Pero el cazador se negó. Su voluntad fue tan fuerte que, en lugar de caer, despertó una nueva transformación. Al principio pareció que, por fin, tenía una oportunidad real contra Noctrix, pero nada más lejos de la verdad. Noctrix se estaba dejando a propósito, disfrutando cada segundo de la desesperación del cazador. Y cuando decidió ponerse serio, lo humilló sin esfuerzo, dejándolo al borde de ser eliminado por completo de la historia del cazador de dioses. Pero antes de destruirlo, recordó algo. Vector. Aquel doctor que tiempo atrás lo había enfrentado, borrado, sellado y humillado narrativamente. Y Noctrix, con su retorcido sentido del humor, decidió que quería jugar con él otra vez. Perdonó al cazador y le dijo algo que lo dejó perplejo. Que era increíblemente poderoso, incluso el ser más fuerte con el que había luchado. Más fuerte, incluso, que el Dr. Vector. Noctrix se marchó entonces a la cosmología de Vector y apareció en su plano metafísico. Lo saludó con una sonrisa oscura. Vector, que lo veía todo y sabía todo, comprendió inmediatamente lo que Noctrix había hecho. «Sos un ser despreciable», le dijo Vector. «La peor basura de toda la creación y destrucción». Lo que siguió fue una batalla que trasciende cualquier descripción. Vector, intentando eliminarlo de la narrativa. Noctrix, burlándose, dejándolo creer que podía borrarlo o escapar. Una danza eterna entre eliminación y aparición, entre borrado y reconstrucción, entre un héroe amargado y un dios del caos que solo buscaba diversión infinita. Ambos poseían las 9 inmortalidades, por lo que ninguno podía desaparecer realmente. Y por eso, Noctrix tomó una decisión. Para su entretenimiento eterno, permitiría que Vector viviera, solo para molestarlo para siempre. Pero hay algo que muchos se preguntan. ¿Por qué sucedió todo esto realmente? ¿Cómo un cataclismo llegó a crear a un ser capaz de viajar entre historias, romper conceptos y ser totalmente inmortal? La respuesta no tiene que ver con destino, ni con que Noctrix se creara solo. No, todo ocurrió por un ser que trasciende absolutamente todas las historias, conceptos, niveles, creaciones y destrucciones. El Alfa y el Omega. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. La entidad que creó todas las historias y todos los planos superiores. Una existencia en un plano que está por encima de cada metafísica, de cada dualidad, de cada idea imaginable. Este ser no tiene forma física, aunque puede adoptar una. Su avatar, conocido como Godly, creó a otro avatar, uno maligno. Noctrix.
No lo hizo por maldad ni por bondad, simplemente para establecer un equilibrio narrativo. Si existe la luz, debe existir la oscuridad. Si existe la construcción, debe haber destrucción. Y así, provocó la aparición de demonios, infiernos, energías malignas y el caos que se expandió por todas las cosmologías. Ella escribió absolutamente todo. La guerra, la corrupción, la aparición de Noctrix, la nada, e incluso la creación del propio Dr. Vector. Este ser existió antes que la nada misma. De hecho, ella creó la nada. Pero ese es un tema para otro video, porque su existencia supera cualquier intento de descripción. Lo importante es que Noctrix nació de este equilibrio impuesto por su creadora. Y aún así, a pesar de ser tan poderoso, hay algo que lo atormenta. Su propia existencia. Noctrix, entre destrucción y caos, a veces siente que nada tiene sentido. Que solo está destinado a destruirlo todo y provocar sufrimiento. No lo niega. De hecho, le gusta. Pero incluso él, desea algo más. Desea sentir algo que no sea solo diversión cruel. Desea que exista alguien capaz de hacerle sentir algo distinto. Algo que rompa su vacío eterno. Pero bueno, ahora explicaré el origen de esta nada misma que mencioné anteriormente. Si no les importa, adelántense hasta el minuto que pondré en pantalla. Antes de que existieran las historias, antes de que existieran los multiversos, los conceptos, los planos, los seres omnipotentes, los abstracciones, lo narrativo, lo metanarrativo, lo supranarrativo, antes de absolutamente todo, existía algo que no puede describirse con ninguna palabra conocida. No era luz, no era oscuridad, no era energía, no era tiempo, no era existencia. Y, aún así, era más real que todo lo que existe hoy. A ese estado primordial se lo conoce, de manera extremadamente limitada, como prerrealidad. El origen absoluto de todo. El único punto que jamás cambió, porque no contenía cambio. No contenía nada. Era el silencio más puro jamás imaginado. Pero incluso en ese silencio primigenio, ocurrió algo imposible. Una vibración. Un parpadeo conceptual. Una especie de eco que no venía de ningún sitio, porque no existía ningún sitio. Ese eco fue la primera expresión de voluntad del ser original, la entidad creadora de todo lo que alguna vez fue, eso será. Con ese parpadeo, el ser original generó una grieta metafísica en la prerrealidad. Una grieta sin forma, sin energía y sin sentido. Y esa grieta, fue la primera frontera negativa de toda la existencia. De esa grieta surgió el plano de la nada. Y es importante entenderlo. La nada no es un lugar vacío. Tampoco es un espacio sin tiempo. Ni siquiera es un concepto de ausencia. La nada es la primera estructura anticonceptual jamás creada. Un plano donde los conceptos no funcionan, las narrativas se deshacen, el tiempo retrocede y avanza al mismo tiempo, las entidades omnipotentes dejan de ser omnipotentes, y lo que existe empieza a olvidarse de que existe. La nada no fue creada como un balance, no fue creada como un fin, ni como un castigo. Fue creada porque el ser original necesitaba una fuera para poder empezar a escribir historias. Para crear cualquier cosa, primero tenía que crear el espacio donde nada es. Y así, la nada se convirtió en el pilar más antiguo e indestructible de toda la cosmología. Incluso más antigua que las leyes, más antigua que la energía, más antigua que la existencia misma. Wow, se me hizo larguísimo. Curiosidad 1. Su verdadero nombre es Noctrix, puesto por él mismo, pero tuvo muchos apodos dados por otros personajes. Por ejemplo, Vector le puso dos apodos, Dego Destructor y Red Espiral por sus ojos. El cazador de dioses lo apodó de Mask, que es como todos lo llaman debido a la oscuridad de su rostro que parece una máscara. Antiguas víctimas lo apodaron Himnos, Xor y Drake. Curiosidad 2. Su nombre original que yo le había puesto era The Mask, pero como me sonaba muy repetitivo le cambié a Noctrix. Antes de eso, casi se llamaba Ateyu, que significa te odio. Curiosidad 3. Noctrix está basado en Sonic X, especialmente por su maldad y origen. Curiosidad 4. Antes, su diseño era máscara negra con ojos rojos completos, no espirales, pelo blanco, buzo morado y pantalón azul. Sin la corona verde que ahora tiene. Decidí cambiarlo porque era muy básico, pero no quería alterar su esencia. Curiosidad 5. La corona flotante que tiene es un espacio de narrativas, como un storyteller. Con ella puede ver todas las historias que se crean o incluso las que no se crean. También puede absorber todas las habilidades que existen en esas historias. En términos simples, tiene todos los hacks.
Curiosidad 6 para darle personalidad cognitiva, Notrix es en su enneagrama SSX4. Curiosidad 7 su personalidad es psicopática, con un humor retorcido y asqueroso. Es extremadamente manipulador, aprovechando su inteligencia y poder sobre los demás. Se podría considerar bipolar, ya que cambia constantemente de humor, opiniones y estado de ánimo. Curiosidad 8 conoce a otros Ox y ha interactuado con ellos, tanto llevándose bien como peleando. Le fascinan estas historias por los increíbles poderes que pueden tener los demás personajes. Curiosidad 9 Notrix no solo observa las historias, las altera inconscientemente. Cada vez que alguien intenta narrar algo sobre él, incluso sin intención de dañarlo o describirlo, su presencia reescribe automáticamente los eventos a su favor. Esto significa que cualquier historia donde aparece Notrix nunca puede ser 100% verdadera. Él siempre se asegura de que sea un reflejo de su voluntad. Incluso los relatos que parecen heroicos o protagonizados por otros personajes terminan manipulados para que su influencia permanezca en cada línea narrativa. Bueno, eso ha sido todo. Quería poner alguno que otro hacks o hazaña, pero el video se alargará más de lo que tenía pensado, así que espero que le guste. Si veo que a mis amigos o a las personas que vean esto les gusta Hare la historia del cazador de dioses, que esa les gustará mucho porque es muy extensa y muchísima más compleja, pero bueno, quería darle un poco de historia a Notrix porque al principio era un personaje vacío y sin personalidad. Bueno, sin más que decir, adiós.